Estimados y estimadas, es un gusto saludarles nuevamente. En esta ocasión, bueno, vamos a generar en principio ese tema que nos traen a la luz específicamente en este módulo, cambios en la docencia para evaluar por competencias. Y en ese sentido, es importante dar respuesta a esta pregunta o interrogante: ¿cuáles son los cambios que los docentes debemos realizar para transformar las prácticas evaluativas? Bueno, antes de contestar esa pregunta, es importante visualizar que como docentes son muchos los cambios que debemos hacer, pero no solamente los docentes, sino también se debe de sumar el Estado a través del gobierno principalmente para fortalecer un círculo virtuoso y no vicioso. Y bueno, en ese sentido es importante preguntarnos si queremos ir por el camino, por el mismo camino, o si nos vamos por un camino diferente, aunque es un poco más complejo, pero va a ser un camino con cambios significativos para generar esas evaluaciones diferentes. Asimismo, antes de contestar esa pregunta, es importante cuestionarnos qué metodología estamos utilizando para realizar esas actividades, si esas actividades son dentro o si son fuera del aula. De igual forma, si es de carácter virtual o es de forma sincrónica, para qué disciplina es en específico, va a depender de todos esos factores, principalmente qué tipo de evaluación y cómo vamos a realizar esos cambios. Ahora bien, en base a lo anterior, pues algunos cambios que puedo mencionar específicamente son adaptarnos a la sociedad del conocimiento. Es tan importante generar esas herramientas que nos proporciona la sociedad de información principalmente para construir conocimiento, para tomar esas herramientas que debemos utilizar en específico, por ejemplo, la gamificación principalmente, entre otras herramientas que podemos utilizar para llevar a cabo y adaptarnos a esta sociedad del conocimiento que pues podemos verla en estas nuevas realidades. Asimismo, es importante pues también la evaluación requiere construir conocimiento, así como principalmente otro tipo de cambio que como docentes debemos de llevar a cabo. Construir conocimiento significa básicamente que como docentes llevemos a los estudiantes a que construyan sus propios conocimientos, ya que los libros ahí están, el internet ahí está, pero es importante cómo utilizamos esas herramientas para construir nuestro propio conocimiento, con nuestro propio análisis principalmente. Asimismo, es importante no solo asignar nota numérica, es decir, dejar eso tradicional, que es normalmente de forma cuantitativa, y dirigirse a lo cualitativo, a las competencias, a las habilidades, que no se pueden medir solamente con números principalmente, porque el hecho que un alumno, por ejemplo, tenga una nota de 5, eso no se va a significar o no lo vamos a clasificar como bueno o como mal estudiante. Muchas veces la inteligencia o básicamente esas habilidades y esas competencias no se pueden definir a través de una nota principalmente. En ese sentido es importante hacer evaluaciones por competencias, no por suplir un espacio de una lista de notas. Es decir, como docentes debemos de generar esos cambios previos antes de generar evaluaciones. Y para ello es importante pues hacer uso de esas metodologías activas que visualizamos en el módulo anterior en el enfoque por competencias, como el ABP, la BPIE, de igual forma, el aula invertida, los métodos de caso, los simuladores, etcétera. Asimismo, es importante también, bueno, visualizar de forma textual cada uno de ellos. Aquí lo podemos ver plasmado, básicamente esas estrategias o esas metodologías activas para llevar a cabo pues ese aprendizaje basado en competencias. De igual forma es importante destacar esas estrategias para indagar sobre los conocimientos previos como lluvia de ideas, preguntas guías que nos lleva principalmente a generar esa apertura o ese acercamiento con los estudiantes, por ejemplo, en una clase que es nueva o, por ejemplo, en un inicio de ciclo, por ejemplo. Asimismo, esas estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información es tan importante durante el desarrollo de una clase, poder evaluar a los estudiantes a través, por ejemplo, de que ellos realicen un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, mapas
conceptuales, mapas mentales, de igual forma otras estrategias que promueven la comprensión, más allá que aquellas estrategias de baterías, sino que aquellas estrategias que puedan generar esa construcción de conocimiento, principalmente como un resumen, un síntesis, un ensayo. Por otro lado, las estrategias grupales son tan importantes, no solamente de carácter físico, es decir, de forma presencial. Hoy en día con las nuevas realidades, pues lo hemos adaptado a una forma virtual, a una forma sincrónica, debate, simposio, mesa redonda, foro, e incluso se han generado ese auge de foros virtuales, de debates, de seminarios, de talleres, y pues están teniendo una respuesta muy significativa actualmente. De igual forma, otro cambio que debemos de realizar es hacer evaluaciones interactivas utilizando imágenes, gráficos, es decir, dinámicas. Muchas veces una imagen dice más que 1000 palabras y eso es muy cierto. Las evaluaciones interactivas principalmente nos llevan a dejar de hacer esas evaluaciones de baterías. ¿Sí? Esas evaluaciones que qué dijo tal autor, que cuáles son las etapas de forma textual. Es más importante visualizarlo desde una perspectiva de construcción de conocimiento más que una evaluación de batería. Los libros ahí están, el internet ahí está, no se va a ir, pero lo que sí se puede ir es si no generamos esa construcción de conocimiento, si no, básicamente generamos esas nuevas evaluaciones principalmente para desarrollar competencias y habilidades en nuestros estudiantes. Es importante y traigo a la luz esto como algo extra o adicional, esos ejemplos de evaluaciones adaptados a las nuevas realidades. Un ejemplo que tenemos hoy en día y por ejemplo el día de ahora se inicia o se inició mejor dicho, es en la prueba Avanzo, que este nombre pues es previamente el nuevo nombre de la PAES que se realiza pues para la educación media en nuestro país, El Salvador, y pues que se hará de una forma virtual. ¿Cómo este ejemplo nos lleva a la luz esa nueva realidad que estamos viviendo? Y aquí es donde yo destaco cómo es importante que el gobierno a través, el Estado, perdón, a través del gobierno se sume, que su vehículo, el gobierno, se sume a todo este círculo virtuoso de cambios, de metodologías y de evaluaciones en base pues a las realidades que vivimos. En ese sentido, es importante destacar que la ministra de Educación destacó de forma textual lo siguiente. Este día, es decir, este 1 de diciembre, el sistema educativo de El Salvador da un salto cualitativo y cuantitativo en términos de cómo evaluar, ya que es primera vez que se va a estandarizar una prueba totalmente en línea. Y es aquí donde se suma principalmente esta sociedad del conocimiento y a través de todas estas herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas para llevar a cabo pues evaluaciones adaptadas a estas nuevas realidades. Y bueno, tenemos también otra prueba muy conocida que es la prueba PISA. Es ese programa para la evaluación internacional de alumnos, principalmente de esa organización internacional, la OCDE. Tiene como objeto evaluar hasta qué punto los alumnos, principalmente al final de la educación obligatoria, han adquirido algunos conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. Esta misma prueba básicamente son aplicadas cada 3 años principalmente y pues pretende generar esas evaluaciones en ciertas áreas como concretas, como la lectura, las matemáticas y las ciencias, siendo la resolución de problemas un área temática, especialmente pues en esa PISA que se llevó a cabo en el año 2003, en esa evaluación que se llevó a cabo específicamente en ese año. Es importante pues destacar estos dos ejemplos que pretenden dar soluciones a las nuevas realidades y pues evaluar más allá de una nota, esas competencias en nuestros estudiantes como tal. Esto es todo por mi parte. Fue un gusto pues haber compartido estos pequeños hallazgos con respecto a esta problemática en específico.